bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Entre Amigos. Ángel, ¿cómo estamos el día de hoy? Bien, metido, bien, bendecido, gracias a Dios. Espero que vos también estés bien y hoy ansioso, con ganas de escuchar. Hoy tenemos nuestra primera invitada, mujer, en este programa. Segunda. Segunda invitada, pero contentos de escuchar esta impactante historia que estoy seguro que va a bendecir a un montón de personas. Así es, Ángel. ¿Cómo estás, tío? Bien, gracias a Dios, al igual que vos, ansioso, ¿verdad? Tal vez escuche repetitivo, pero porque cada semana lo digo, ¿verdad? Pero es que es la realidad, porque a pesar de que esta persona es también familiar mía, ¿verdad? Al igual que el invitado de la semana pasada, creo que, o yo no recuerdo haberme sentado a platicar con ella de todas estas cosas que vamos a hablar, ¿verdad? Y a pesar de que somos mira, te puedo decir que somos de la misma edad, en algún momento de la vida estudiamos en el mismo colegio. Esta semana yo pensaba o me acordaba, ¿verdad? De que con ella hubo un tiempo que estuvimos viviendo juntos por un tiempo. Ella vivió en mi casa y creo que eso ha sido de gran experiencia para mí, porque mira, cuando yo pienso en ella, te puedo decir que hay tres cosas que se me vienen rápido a la mente: una persona obediente, alegre y excelencia. Creo que esas serían las tres palabras que se me vienen a la mente, y lo vamos a escuchar de parte de ella, cómo estas palabras, ¿verdad?, van haciendo parte de su vida, porque durante toda la trayectoria que lleva hasta ahora, yo recuerdo que fue una hija ejemplar, ¿verdad? Novia, esposa, y ahora en ese nuevo rol de madre, sin duda alguna, que va a seguir esa misma trayectoria, ¿verdad? Entonces, por eso creo yo que va a ser muy interesante lo que vamos a escuchar de la invitada. Así que no la vamos a esperar y démosle la bienvenida a Vivi de Salguero, que no se me olvide, Vivi de Salguero. Bienvenida, Vivi. Gracias. Solo quiero corregir que soy más pequeña que usted. Por meses. Por meses, sí. Pero muchas gracias, muy contenta, la verdad, de estar aquí con ustedes. He visto el 99% de los programas, así que también he sido muy bendecida por cada uno de los testimonios y de todo lo que nos han compartido, así que muchas gracias por la invitación. De nada, Vivi, es usted bienvenida las veces que quiera estar acá. Mire, para empezar, queremos escuchar, ¿verdad?, de parte suya. A mí me llama mucho la atención las personas que son de ejemplo, ¿verdad? Y le platicaba yo a Ángel el otro día que realmente no hay mucha cantidad de personas a las que una las pueda ver durante toda su trayectoria, ¿verdad? Y en cualquier aspecto de la vida, como mencionaba yo al principio, ¿verdad? Hija, novia, esposa, ahora madre, que lleven ese camino y que se mantengan agarrados de la mano de Dios, porque realmente eso es. Entonces yo quisiera saber, durante su juventud, ¿verdad? 13, 14, 15 años, que es cuando empieza uno a descubrir el mundo, donde el diablo lo empieza a atacar a uno, ¿verdad?, para que uno peque. ¿Cómo se mantuvo usted apartada de todo eso, ¿verdad? Porque yo recuerdo, nosotros que somos primos, uno a veces, tal vez los papás no le saben las andadas a los hijos, ¿verdad? Pero uno como primo a veces se la sabe, ¿verdad? Y yo soy uno de ellos que sé que usted realmente estuvo apartada de todas esas cosas. Entonces quiero escuchar, porque yo tengo una anécdota
tal vez usted no se recuerde, pero que a mí en lo personal marcó mi vida y fue como que una semilla que dejó en mí Dios y que me sirvió más adelante. Así que si quiere usted contar qué fue lo que sus papás le enseñaron, cómo usted entendió seguir el camino correcto. Pues yo creo que usted decía algo muy importante, Juancho, que yo creo que la clave es estar uno agarrado de la mano de Dios y yo le puedo decir que hasta el día de hoy el Señor nunca me ha soltado de su mano a lo largo de mi vida, ¿verdad? Y yo creo que parte de mantenerme en esos caminos del Señor fue mucho el ejemplo que vi en la casa. Yo desde muy chiquita, pues mi mami y mi papi eran unas personas que siempre servían en la iglesia. Yo veía a mi papi activar en cuestiones de varones, a mi mami siempre en temas de damas, y yo crecí en la iglesia, ¿verdad? Yo mi niñez, incluso hasta antes de los 12 años que usted me pide recordar, me recuerdo estar en el área de niños, mi mami sirviendo, luego se mueve a damas y yo también a la par. Me recuerdo que me iba a sentar a la par de la que tocaba el órgano y mi mami siempre me decía, porque ella también dirigía, ¿verdad? Y me decía, mira, cuando comience el servicio, no, por favor, no te subas al altar. Y yo siempre me subía y siempre estaba a la par de la que tocaba el piano y ella nunca me decía nada. Entonces, yo creo que eso pues ha sido y fue una base y un fundamento sólido que por supuesto mis papás sembraron, ¿verdad?, en mí, y no cabe duda, estoy segura que eso fue lo que me ayudó a mantenerme en los caminos de Dios a lo largo de mi crecimiento. ¿Qué le digo? No fue fácil, ¿verdad? Como usted decía, a mí, la verdad que soy una persona que me gusta molestar. En el colegio siempre fui una persona, no una persona callada o que no era tomada en cuenta, sino que era una persona que de verdad estaba donde estaban los pregones, ahí estaba yo sentada. Siempre, la mayor parte del tiempo, tuve mejores amigos hombres, ¿se imagina eso? Uh-huh. Porque eran los más molestones de la clase, ¿verdad? Pero sí me recuerdo que ya cuando entramos como por ahí por los 12, 13 años, ya en el colegio donde estudiamos, si se recordará, bueno, ya ahí ya no estábamos juntos, pero ya la lucha era un poco más fuerte porque entonces ya mis amigos llevaban botellas de licor al colegio, ¿verdad? Uh-huh. A veces llevaban cigarros y la verdad es que yo no le puedo decir que porque yo haya sido buena no probé o no caí en eso, sino que yo sí creo que fue el Señor el que me guardó en todo momento. Yo sí le tenía algo pavor, era mentirle a mis papás. No podía, ¿verdad? Me decían, decile a tus papás que vas a ir a mi casa y no sé qué, nos vamos a la fiesta. Y eso me pasaba cuando ya me paso del colegio evangélico, que llego hasta tercero año en Verbo, y me paso al GIVS, ¿verdad? Y ahí fue para mí un cambio total, porque si bien es cierto en Verbo, también habían ese tipo de que uno quería experimentar y conocer, pero ya pasarse a un colegio que ya era laico, pues ya era más permitido todo, ¿verdad? Entonces habían fiestas cada cumpleaños, mis amigas todas pues les gustaba tomar. Yo siempre era, como le digo, parte del grupo más in, si se le puede decir, pero nunca salía con ellas fuera del colegio. Entonces eso me permitía a mí estar aislada. Por una parte, le agradezco mucho a mis papás porque yo les pedía permiso y me decían, no puedes ir. ¿A qué vas a ir? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Entonces, pues yo les decía a mis amigas, mira, no me dieron permiso, y ahí venían esos como malos consejos de decirle,
mira, no, decirle que yo pongo a mi mamá que llame y que vamos a hacer una pijamada o que te vas a quedar en mi casa, pero realmente creo que esa parte dura de mis papás en no dejarme ir a quedarme a dormir. Yo nunca me fui a quedar a dormir a casas que no fueran de mis familiares, por ejemplo, ¿verdad? Y creo que eso hizo que el Señor me guardara de todas esas cosas, ¿verdad? Que, Vivi, fíjese que ahorita que usted que mencionaba esas cosas, la pregunta que le quiero hacer es, ¿cómo hace usted para, si se pudiera explicar, para entender, aparte de conocer, tener el conocimiento, entender qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? ¿Cómo lo podría usted, si se puede describir, ¿verdad? Yo creo que yo he sido siempre una persona que pone mucha atención en lo que pasa en otras vidas, por decirlo así. Y yo creo que también, tal vez ahí Ángel o ustedes nos podrán decir que pues fuimos creciendo y de repente mi amiga del colegio, todavía colegio, tercero básico, había quedado embarazada, ¿verdad? Y entonces cuando ustedes le contaban y decía, pobrecita, ya no pudo seguir estudiando porque el colegio ya no la aceptó, o porque los papás la mandaron a trabajar, porque entonces se metió a cosas de grande, tenía que, ¿verdad? O un amigo muy cercano se accidentaba porque iba tomado, y que pasaba, que se abría la cabeza, o que tal, cuántas cosas, ¿verdad? Entonces, yo la verdad que siempre decía, no, yo creo que el obedecer trae buenos resultados o buenas consecuencias, y eso había un temor, sin duda era el temor que pone el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces cuando pasaba alguna situación así, yo sabía que eso no le agradaba a Dios, y que algo que mi mami siempre me decía era, es muy sencillo, me decía, ¿qué pasa? Si tú ves un perro que es muy rabioso y el perro está atado con una correa y el perro llega hasta acá, pero tú estás aquí, si tú te metes al territorio del perro, me decía ella, corres el riesgo a que te agarre. Y entonces siempre me decía, tené cuidado, porque una cosa abre puerta y una te lleva a la otra y la otra a la otra, y cuando sentís ya no salís. Entonces era algo que, como usted dijo ahorita, era un flashazo que yo tenía en esos momentos y decía, no. Y no le voy a negar que a veces pues el piecito o la curiosidad de saber qué era, ¿verdad? Pero realmente nunca me atreví, pero creo que fue por eso, ¿verdad? El temor que el Señor había puesto en mí, y el pensar en que si yo abría una puerta, las consecuencias no eran buenas, porque yo las veía, como le digo, con mi compañera, con personas cercanas, que yo veía que la desobediencia o caer en ese punto, pues no traía unas buenas consecuencias. Entonces yo creo que lo definiría así. Avanzando un poquito más en su vida, Vivi, entonces, bueno, mencionaba usted que conoce a Heber, que es ahora su esposo, ¿verdad? Consejos se les puede dar a los jóvenes, porque creo que ese es un área en la que en estos tiempos, ¿verdad? Sabemos que llegar virgen al matrimonio, el mundo aún no se lo pinta como que es algo, no hombre, no te preocupes, eso no es nada, ¿verdad? Pero ante los ojos de Dios, eso es algo delicado. ¿Qué le podría usted aconsejar a una pareja, ¿verdad? De novios? ¿Qué cosas evitar? ¿Cómo hicieron ustedes para llegar al matrimonio y casarse como Dios manda? La obediencia, Juancho, yo creo que ese es un principio bíblico, ¿verdad? ¿Cómo agradamos a Dios? Obedeciendo, ¿verdad? Obedeciendo al Señor, eso trae buenas consecuencias, y obedeciendo a las cabezas que el Señor nos ha puesto, ¿verdad? Entonces, en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida,
tenemos cabezas espirituales, que son nuestros pastores, nuestros líderes, etcétera, las cabezas terrenales, familiares que el Señor pone, ¿verdad? Que estando uno soltero, pues son los papás. Yo tuve la bendición de verdad de tener unos papás que me cuidaron y me criaron de una forma muy celosa de cara a las cosas del Señor, ¿verdad? Y creo que eso, pues es todas esas enseñanzas que yo recibí de mis papás, y cuando ellos me decían no podés, sí podés, fue algo que me ayudó, ¿verdad? Y la obediencia a ellos. Rápidamente le cuento, yo fui 8 años novia de Heber antes de casarnos, y me recuerdo que hasta el año en el que yo me comprometí, incluso, y porque yo me comprometí 1 año 8 meses antes de casarme, hasta tal vez como el último año antes, mi papi me dejó llegar a las 10 de la noche como hora tope. Él no permitía que Heber llegara entre semana más que los viernes, y podía llegar, si llegaba a la casa, pues sí podía estar 3 horas, 4. Pero si yo le pedía permiso para salir, me decía, tenés permiso de irte 3 horas. Y me recuerdo, yo me daba risa y me enojaba porque me decía, tenés 20 minutos para llegar al restaurante, tantos minutos para comer, que pidan, tarará, y hacía toda la logística, tanto para regresar, suficiente, me decía. Entonces, y yo tenía que estar en la casa a las 8 de la noche, fuera lo que fuera. Entonces, a veces nos juntábamos con amigos y yo era el chiste de todo el mundo, porque no le miento, o sea, sirviéndonos la comida, y yo le decía, mire, mejor tráigamela para llevar, o sea, no me daba nunca tiempo de comer. El pobre Heber tenía que salir corriendo a dejarme, y a él se regresaba a terminar de cenar y pasar la noche con los amigos, ¿verdad? Para mí era frustrante, pero creo que la obediencia tiene sus frutos, ¿verdad? Y eso obviamente pues hizo que se dieran como que oportunidades de poder pues caer en pecado, si se le puede decir así, o verdad, o adelantarse a las cosas que no teníamos que adelantarnos, ¿verdad? Y eso así lo puedo resumir, Juancho. Yo creo que es la obediencia, y hay algo muy importante acá, porque la verdad es que yo le puedo decir que a mí el Señor me bendijo con un excelente novio, con un excelente esposo, porque también él influyó mucho. Él nunca, en mis 8 años de noviazgo, y eso que le tocaba que correr todas las noches a irme a dejar, nunca me dijo, no hagas caso, rebelate, nunca. O sea, él acataba también las órdenes de mis papás y hacía todo lo posible por llevarme a la hora que era, ¿verdad? Entonces, yo creo que es de los dos, ¿verdad? Y a mí no me tocó ahí sí que ponerle un alto, porque creo que ahí hubiera sido más difícil, ¿verdad? Sí. Pero en este caso, la verdad es que los dos fuimos muy compatibles desde el inicio, y creo que eso fue algo bueno, ¿verdad? Algo que nos ayudó, porque en ambos lados fuimos obedientes hacia las instrucciones de mis papás en ese caso, porque los de él pues obviamente no eran así, ¿verdad? Mire, Vivi, ahorita que explicaba eso del Heber, estoy seguro que a más de alguna de nuestras amigas les estará pasando por la mente, ahorita que usted habla eso de Heber, ¿verdad? Y que fue excelente novio, excelente esposo. ¿Cómo supo usted que era, como dice Valentina, su príncipe azul? Pues mire, yo me recuerdo que ahí sí que en los planes de Dios estábamos en una época de la iglesia en donde se había muerto el pastor de nuestra iglesia, y ya
pues la palabra que se daba ahí ya no nos saciaba y entonces mis papás comenzaron a buscar a dónde ir. Yo me recuerdo que habíamos quedado de ir a Maranata ese día y ahí iban la mayor parte de mis amigos del Verbo, ¿verdad? Y yo iba feliz que nos íbamos a ir a Maranata, pero alguien se atrasó, no me acuerdo qué pasó, que ya nos agarró la tarde y entonces vino Hugo, mi hermano, y dijo, miren, hay una iglesia en no sé dónde, en San Cristóbal, vamos ahí. Yo me recuerdo que iba brava. Pues yo no quería ir ahí, ¿va? Entonces cuando yo entro, Heber estaba dirigiendo y ahí sí que fue flechazo, ¿verdad? Y de los dos lados, o sea, al siguiente domingo seguimos siguiendo y al siguiente domingo ya Heber me estaba hablando. No sé, yo solo creo que lo sentí y yo creo que también ya con el transcurrir del tiempo, esa parte de los espíritus, porque cuando el espíritu es uno, hay compatibilidad, ¿verdad? Entonces, estábamos en lo mismo. Yo me recuerdo que cuando nos hicimos novios, que yo ya le dije yo a Heber que sí, oramos y pusimos en la mano de Dios nuestra relación y le pedimos al Señor que fuera el centro de esa relación y que lo que comenzara pues fuera duradero. Así que yo creo que todas esas cosas fueron confirmando cada vez más, ¿verdad? Y otra cosa indudable era que qué hombre o qué novio, teniendo unos papás tan duros, en este caso yo, aguantó, aceptó tantos años este régimen, si se le puede decir así, nazi. Sin siquiera decirme nunca, no les hagas caso, tú ya estás grande, ¿verdad? Porque yo ya tenía 24 años, imagínense, y yo todavía bajo ese régimen, ¿verdad? Entonces, todo eso iba confirmando cada vez más que él era la persona indicada para mí. O se me ocurría ahorita que a veces pasa, Vi, que otro hubiera podido decirle, ¿sabes qué? Lo de nosotros no sirve, ¿verdad? No puede seguir, no me gusta cómo son tus papás y se va, ¿verdad? Porque yo lo he escuchado, lo he visto en otras personas, ¿verdad? Entonces son tal vez puntos claves para que las muchachas, ¿verdad? Que están en esa etapa, que están en oración, sepan. Y eso, ustedes dijeron algo clave, Vivi, que cuando ustedes inician su noviazgo, oran y ponen la relación en las manos de Dios, que es algo que a veces se nos olvida, ¿verdad? Y a veces andamos buscando un trabajo, encontramos el trabajo y decimos, ay, este es, ¿verdad? En lugar de decir, Dios, te dejo en tus manos este trabajo, ¿verdad? Bendecirlo, porque creo que son cosas que a veces las pasamos por alto, ¿verdad? Pensamos que son nuestros planes, no le preguntamos a Dios si son los planes o el propósito de Él, ¿verdad? Entonces, otro punto clave, ¿verdad? Para los que están escuchando, tomen nota de cuáles son las cosas que hay que hacer. Ok, entonces, ya hablamos un poquito de su juventud como estudiante, universidad, novio, se casan. Ustedes llevan una vida plena, ¿verdad? Y como Dios manda, llegan a ese punto tan importante para la vida del ser humano, ¿verdad? Que es buscar a la pareja ideal, se casan y llega a esa etapa, ¿verdad? De que toda persona que se casa creo que quiere empezar una familia, ¿verdad? En el caso suyo, es especial porque tuvo complicaciones con el embarazo, con quedar embarazada, ¿verdad? Entonces, yo esta parte de su vida realmente no la sé, al igual que los amigos que van a ver el video, ¿verdad? No lo sabemos, pero queremos escuchar de su boca, ¿verdad? ¿Cómo es ese proceso? Porque sabemos que hay más familias
más parejas, mujeres, están pasando por esta situación que yo ni me puedo imaginar qué tan duro, qué tan difícil es, sino solamente la persona que vive eso, ¿verdad? Entonces, cuéntenos qué pasa, cómo nace Juan Andrés, ¿verdad? Porque estoy absolutamente seguro que esto va a ser de bendición para mucha gente, y que creo que en el caso suyo, ¿verdad? Que viene haciendo todas las cosas bien, ha de haber sido difícil llegar a ese momento y decir, pero si hice todo bien, ¿por qué me está pasando esto a mí? Probablemente es algo que usted pensó, ¿verdad? Entonces, si nos quiere compartir. Sí, pues mire, nosotros nos casamos con Heber y yo, como le contaba hace un momento, yo era una persona muy definida en lo que pensaba, ¿verdad? Y yo antes de casarme le dije a Heber, mira, yo me acuerdo que yo fui con mi papi y le dije, mira, nos queremos casar. No, perdón, Heber me da el anillo y yo no sabía nada. Yo creo que Heber ya había hablado con mis papás, ya había hablado sin él, creo. Y entonces mi papi me dice, mira, pero vos no te has graduado, ¿verdad? Y ese miedo de él en decirme, tenés que graduarte porque a mí me costó mucho estando casada, ¿verdad? Entonces yo le digo, no, yo hago un compromiso con él, yo tengo mi meta definida, a mí me ha costado esta carrera porque a mí mi papi me ayudó el primer año y me recuerdo que me dijo, y perdón que regrese tanto ahí, pero fue algo que marcó también mi vida, y me dijo, yo te voy a ayudar a vos a pagar tu primer año, pero de ahí en adelante te pagas tu carrera y aquí está tu primer carro y es el único que te voy a dar, y de aquí en adelante si vos querés cambiar, tú sos la responsable de ir cambiando. Y entonces yo le dije, a mí la carrera me ha costado dejar el dinero, el tiempo que yo le he invertido, y yo estoy muy segura que no la voy a dejar, así que no te preocupes. Pues yo termino mi carrera casada, como le digo, y aquí abro un paréntesis que también, paréntesis, los papás son vitales para el éxito de la vida de uno ya como grande, ¿verdad? Porque no me va a dejar mentir usted ni Ángel, que a uno le dicen, esa patoja no le gusta, no me gusta, o ese muchacho no me gusta, y es algo que ellos ven que tienen no poquito de razón, sino toda la razón, ¿verdad? Entonces, eso sí les puedo decir yo a quienes nos estén escuchando, que cuando los papás detectan algo es porque hay algo y hay que escuchar, ¿verdad? Y pues gracias a Dios que ahí esa parte a mí la verdad que no me fue bien, ¿verdad? Y bueno, yo termino mi carrera casada y lo regresé ahí porque de verdad Heber, a mí, yo me recuerdo que yo para sacar los privados estudiaba de 8 de la mañana a 11 de la noche, y los sábados y los domingos Heber me iba a dejar a la casa de una amiga desde las 7 de la mañana y me iba a traer a las 8, y yo yo regresaba ya a platicar con él, ¿verdad? Ya los fines de semana, y entre semana yo iba a un curso después del trabajo, y salía de allá a las 8, regresaba, me cambiaba y solo me metía al cuarto, al estudio, a seguir estudiando. Y él me llevaba mi cena ahí al cuarto, o sea, y me esperaba hasta la 1, 12 de la noche viendo tele él y yo estudiando, y hasta que yo terminaba nos acostábamos los dos, ¿verdad? Entonces, todo eso, si no hubiera habido ese aval de los papás, yo le puedo asegurar que no hubiera pasado así, ¿verdad? Pues yo termino y yo antes de casarnos yo le había dicho a Heber, yo no quiero tener hijos rápido, porque yo sí sabía que yo estaba pequeña, yo me casé a los 25 años, yo sentía que yo estaba pequeña para casarme, pero ya llevábamos 8 años, entonces ya era necesario también casarnos, ¿verdad? Y yo me recuerdo que también le dije a mi papi, porque él se negó, y le dije, mira, muy sencillo, este es el momento porque si yo no me caso me quemo, yo no me quiero quemar.
Y ya no me dijo nada, o sea, yo se lo dije así de grueso y ya no me dijo nada. Entonces, yo le dije a Heber, yo quiero esperar y porque me quiero graduar, si no, no me voy a graduar y es un compromiso que yo tengo con mi papi y lo voy a honrar con eso. Y entonces me dice, ¿está bien? Entonces, pues yo comencé con las famosas pastillas anticonceptivas. Desde un mes antes de casarme, comencé mi mami me lleva al ginecólogo, ya el ginecólogo me la deja, y entonces me dice un mes antes de casarte, te lo tienes que tomar para evitar un embarazo en luna de miel, ¿verdad? Entonces, pues yo comienzo a seguir todas las instrucciones, etcétera, y comienza a pasar 1 año, 2 años, 3 años, al tercer año, tercer año más o menos y medio, pues ya decidimos con Heber dejar las pastillas y al cuarto más o menos ya comenzar a intentar a quedar embarazada. Pasa 1 año, no pasa nada, yo no quedaba embarazada. Yo la verdad muy tranquila porque sinceramente yo ahí todavía no estaba tan decidida, ¿verdad?, a dar ese paso. Pero después comenzó a pasar el tiempo, ¿verdad? Y entonces yo ya me comencé a preocupar. Y comenzamos a hablar con Heber, ¿verdad? Aquí está pasando algo porque no hay razón por la cual ya lleve yo 2 años y medio y no quede embarazada. Entonces me dice, mira, busquemos ayuda y vayamos a algún ya con alguien experto, porque yo iba con un ginecólogo general, si se les puede decir así, y me refieren a un doctor, y yo comienzo a ir a ese doctor. Pues comienzan las inyecciones, las hormonas, los tratamientos son muy invasivos para la mujer físicamente, ¿verdad? Porque cada mes a usted le inyectan un montón de hormonas, y no solo es una inyección, sino son varias inyecciones, y cada cierto tiempo tenía que estar yendo al ginecólogo para ver cómo iba la ovulación, ¿verdad? En mi caso yo siempre ovulaba, pero simple y sencillamente no quedábamos, ¿verdad? Yo no quedaba. Y eso que usted decía, y decía, pero ¿por qué a mí, verdad? ¿Y por qué a mí? Y me hizo recordar, porque yo me recuerdo que ya, tal vez como a los 16 años yo decía, si el Señor viene yo me voy a ir, decía, porque yo soy buena. Y así lo pensaba yo soy buena, yo hago caso, yo estudié, yo tal cosa, tal otra, yo hacía mi checklist de yo soy buena, yo decía yo soy buena. Pero en todo este proceso el Señor me hizo entender muchas cosas y muchas experiencias, porque es una etapa muy dolorosa, muy, muy, muy dolorosa, y es cansada emocionalmente para la mujer, porque todos los meses usted tiene la ilusión de que quedó embarazada, pero resulta que no, ¿verdad? Y entonces ese día que usted sabe que no quedó embarazada, horrible. O sea, yo puedo recordar estos días de estar incluso un día celebrando con mi cumpleaños con mis amigas en un restaurante, muchos eventos así que le puedo decir, y los tengo muy marcados, y yo tener que aguantarme el no llorar para que la gente no viera el dolor, ¿verdad? Es un sufrimiento en silencio. Y bueno, comienza a pasar ese tiempo, y yo no quedábamos embarazados. Y yo le decía al Señor, pero ¿qué pasa? Si el doctor me decía es que yo no le veo nada malo, ¿verdad? Al final me dice el doctor, mire, Vivi, yo creo que usted tiene endometriosis y vamos a entrarla a operar.
me operan, me pone la fecha, me operan, salgo de la operación, y me recuerdo que llegamos no, me llega a ver el doctor y me dice, tengo una buena y una mala, ¿cuál quieres? ¿Verdad? Y yo, pues, no importa, ¿verdad? Entonces me dice, la buena es que sí logramos determinar que hay una endometriosis. Y esa puede ser la razón por la cual usted no pueda quedar embarazada. Y la mala es que la voy a tener que someter a un tratamiento en donde le voy a inducir la menopausia. Entonces, bueno, si no hay de otra, ¿verdad? Me cita como a las 2 semanas de la operación, llegamos con Heber y me induce la menopausia. Es la peor parte de todo el tratamiento. Yo me recuerdo que Heber me consiguió un aire acondicionado porque son unos calores horribles, horribles, horribles. Yo durmiendo casi que en el piso y Heber tapado el pobrecito porque era un calor, o sea, para mí era un calor horrible y yo con el aire, ¿verdad? Y en todo ese proceso duro, que yo sé que si hay personas que están en el mismo tratamiento van a saber identificar todo esto, todo ese tema del tratamiento de las trompas, es dolorosísimo. No le puedo explicar lo doloroso y lo triste que uno queda después de esos tratamientos. Y yo le decía al Señor, dime por qué, ¿verdad? O sea, si yo soy buena, o sea, yo hacía caso, yo obedecí, yo aquí, yo allá. Pero el Señor me mostró ahí en esa prueba que hay muchas cosas internas que uno tiene que arreglar y no solo las externas. Y que usted no está listo nunca para, o sea, nunca va a dar esa estatura o nunca va a dar la talla porque uno es humano, ¿verdad? Y yo no, y ese pensamiento en el que yo decía, es que yo soy buena, el Señor me lo botó. ¿Por qué no? Porque mi interior es de pecado, o sea, el hombre de pecado está siempre adentro. Y no me refiero a que pequé en adulterio, en fornicación, en esos pecados que son a simple vista grandes y que la gente se horroriza. Pero, ¿qué pasa con la envidia? ¿Qué pasa con la murmuración? ¿Qué pasa con muchas cosas internas que usted tiene y que no logra manejar, ¿verdad? Y que esas cosas también le traen consecuencias malas. Entonces yo comencé a entender que las pruebas y el desierto eran para que si yo estaba en este peldaño, yo iba a pasar después de un desierto aquí. Y si yo estaba en este y después de otro desierto aquí. Y así es como yo lo veo. Cada desierto que el Señor nos permite pasar es para crecer espiritualmente. Y me recuerdo que entro yo a ese tratamiento de menopausia. Y un día viendo mi Facebook veo a mi amiga que publicó que la entrevistaron en una entrevista y ella cuenta su historial clínico y dice, y finalmente tengo tantos meses de embarazo, y cuando yo comienzo a leer ese historial clínico, mucha era mi hoja clínica. Todo lo que ella decía que le había pasado era lo que me había pasado a mí, y vengo yo y la llamo y le digo, mira, llorando yo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que tú tengas lo mismo que yo? Y entonces me dice, ¿con quién estás siguiendo? Con fulano de tal. Salite de ese doctor. Este doctor lo que busca es sacarte más plata y te alarga el tratamiento y el sufrimiento con tal de sacarte más plata, ¿verdad? O sea, se puede imaginar el dolor que es por sí solo es no poder quedar embarazada y encima caer en las manos de un doctor cuchillero, se le puede decir así, ¿verdad? Pues me da el teléfono de otro doctor, hago la cita y cuando llego
me entrevisté y todo, y me dice, y esto fue inaceptable porque mi mami tuvo menopausia prematura a los 34, 35 años. Y me dijo, puede ser que ya no te logre regresar de la menopausia. Y ahí tus posibilidades de quedar embarazada se vuelvan nulas. Bueno, dije yo, me vuelve a meter a otro tratamiento para reversar la menopausia. Y bueno, logramos reversar, gracias a Dios, la menopausia. Y ya comienzo con él los tratamientos, pero me doy cuenta en adición que el otro doctor, cuando me operó, no hizo nada más que entrar a pasear y ver la endometriosis. No me la quitó. Él la tenía que haber quemado y no lo hizo. Entonces me programan otra operación y me dice, vamos a entrar y vamos a electrofulgurar, se llama. Y bueno, salgo yo de ahí, me dice, mire Vivi, nos fue muy bien, quedó nítida, este es el momento y no sé qué, vamos a comenzar en tanto tiempo. Pero cuando yo salgo de esa operación, me recuerdo que yo de verdad ya anímicamente yo ya no podía. Ese fue el último año de los procesos, ¿verdad? De todos los tratamientos. Y yo me recuerdo que adolorida en la cama, mi mami se quedó conmigo porque Heber estaba trabajando. Entonces en el día ella se quedó hasta el sábado en la mañana, se fue. Pero yo ya no aguantaba que ella se fuera porque de verdad yo quería llorar y a mí yo no podía llorar porque me daba pena que vieran que ya estaba sufriendo, ¿verdad? Y mi mami se va y solo se va y yo comienzo a llorar y a llorar, tirada en la cama, me recuerdo todo oscuro, era de día pero yo cerré las cortinas y de verdad yo ya no podía y fíjese que mi amiga, ahí sí que el Señor la usó y me manda una prédica y la prédica era sobre Elías. No sé si se recordarán, donde Elías huye de Jezabel. Y porque era el último profeta, si no recuerdo mal, que quedaba en la tierra, ¿verdad? Israel, y Jezabel había tomado ya ha tomado el campo, ¿verdad? Y entonces manda a decir Jezabel que lo va a matar, y Elías, en una gran aflicción, pues agarra sus cosas y se va, y se queda y se va a esconder, ¿verdad? Pero Elías, dice la Biblia, que estaba muy triste, muy como anímicamente mal, ¿verdad? Y dice que lo despierta un ángel, y el ángel le dice, ten, aquí hay pan y aquí hay agua, le dice, toma y come. Elías toma y come, y lo que se entiende es que tenía depresión, ¿verdad? Y entonces viene el ángel y lo vuelve a despertar porque Elías se vuelve a quedar dormido y le dice, come más porque te falta caminar por el desierto, le dice, ¿verdad? Entonces cuando el pastor termina la prédica, sella y termina, yo me recuerdo que mi amiga la manda y yo no sé cómo yo vi el teléfono con los llantos que yo tenía y la pongo, ¿verdad? Y la oigo toda, y cuando él termina dice, si tú que me estás oyendo, dice, sientes que ya no puedes, que tus fuerzas se están debilitando, pídele al Señor, dijo, que te dé de esa agua y de ese pan, dijo, porque usted se imagina, decía él en la prédica, el contenido espiritual que tenía ese pan y esa agua que le llevó el ángel, porque ese no era un pan como los que nos comemos, o no era un vaso de agua como el que nos tomemos, o sea, eso tenía algo espiritual que vivificó a Elías, porque Elías tenía que caminar no sé cuántos días todavía por el desierto. Y entonces dijo, pídele al Señor, pero con voz audible. Yo de verdad le pedí al Señor con la voz que me logró salir, pero sí era audible, y le dije, Señor,
por favor dame de esa agua y de ese pan, porque yo ya no puedo más, le dije, ya no puedo más, Señor, le dije. Y ayúdame por favor, le dije, porque todavía me falta pasar por el desierto y ya no tengo fuerzas, le dije. Miren, yo no les puedo explicar, fue algo milagroso en el momento. Yo sentí que el Señor me hizo, donde, como dice los salmos, ¿verdad? Cambió mi lamento en baile, tal vez no en baile literal, pero me quitó la tristeza así. O sea, no tuvo que pasar nada de tiempo. Fue algo del día a la noche. Exactamente ahí llega Heber y me dice, gordita, ¿estás bien? Porque yo con los ojos hinchadísimos, ¿verdad? Y le dije, sí, estoy nítida. Me paré, me peiné, me metí a bañar, me peiné y le conté la experiencia. Entonces, de verdad, para quienes nos están oyendo y que están pasando tal vez algo muy parecido o tal vez alguna otra situación que debilite las fuerzas, es que le pidan al Señor de esa agua y de ese pan para que el Señor vivifique su espíritu y su alma y que les inyecte esa fortaleza que necesitan para seguir, porque el camino del Señor no es fácil. Dice la Biblia que hay camino ancho y camino angosto, ¿verdad? Y el angosto es el del Señor y no es fácil. Pero con el Señor lo podemos caminar y sabiendo que esos desiertos son para avanzar al siguiente peldaño e ir en pos de Él y tratar de llegar a esa estatura de la plenitud de Cristo que tenemos que tener para cuando Él venga, ¿verdad? Entonces, eso para mí fue, de verdad, le podría contar muchas cosas más, pero para mí de esas fue la que más me marcó en ese tiempo. Yo seguí tratamientos, no quedé. El doctor no se explicaba por qué no quedaba. Y eso, a mí me operaron en un enero y en junio yo le dije a Heber, ya no más. Estoy cansada, estoy desgastada. Y recuerdo algo también en esa última operación que yo llamé a la esposa del pastor, o ella me llamó, no me acuerdo, pero hablamos. Y me dijo unas palabras bien duras. Y me dijo, mija, los niños son una añadidura del Señor. Y le voy a hacer una pregunta, me dijo. Si usted tiene un niño y le oye que le silba el pecho del ¿cómo se llama? De la tos y de la congestión que tiene, y le pide un helado, ¿usted se lo va a comprar? No, le dije yo. ¿Por qué? Porque le va a hacer mal y se puede poner peor, ¿verdad? Pues así es el Señor con nosotros, ¿no? Puede hacer que ese niño que usted está pidiendo no le vaya a hacer bien. Y el Señor, por esa razón, no se lo ha mandado, me dijo. Y puede hacer que no se lo vaya a mandar. ¡Ja! Usted no se imagina lo duro que fue para mí eso, pero la analogía a mí me hizo entender que así era, ¿verdad? Y que el Señor era soberano. Y en todo este proceso le puedo decir que yo entendí que el Señor es justo. Y por justo no es porque me va a dar a mí lo que yo quiero y lo que yo necesito y en el momento en el que yo lo necesito, sino que es justo porque Él sabe cuándo, cómo y si me lo da o no me lo da. Yo termino el tratamiento y le digo a Heber, ya no más, y le dije al Señor, Señor, que se haga tu voluntad. Hicimos lo que estaba de nuestra parte humanamente, le dije, pero realmente pues yo ya hasta aquí llegué, pero yo sé que si tú quieres vas a obrar, y si no, no. Pero solo te pido, Señor, le dije, que me ayudes a aceptar tu decisión y a entender que si me lo das o no me lo das, tú eres un Dios justo, le dije, ¿verdad?
y te entrego y este es mi deseo, yo sí quiero tener un bebé, le dije, pero entiendo que tú tienes la última palabra y algo que yo le pedía mucho era que me ayudara a no amargarme, porque hubo momentos de todos esos años en donde yo ya me sentía amargada y le decía, Señor, yo siento que ya estoy amargada y yo no quiero ser amargada, porque la plenitud está en ti y no en las cosas que tú nos añades, ¿verdad? Entonces, cuando yo detectaba, le pedía también al Señor mucho que me ayudara a no amargarme. Pues pasa agosto, septiembre, octubre, ya más relajada yo, ¿verdad? No, sin eso de todos los meses estar viendo si quedaba o no quedaba. Compramos un boleto con Heber para irnos a Los Ángeles para diciembre. Bueno, ya nosotros ya teníamos el viaje todo pagado, boletos, carro, etcétera, ¿verdad? Y 2 semanas antes, tal vez no, un mes antes del viaje, le digo a Heber, mira, ¿cómo va lo de tus vacaciones? Tarará. No, ya está, que mira, que no sé qué. En la tarde me llama y me dice, mira, mi jefe me dijo que no me puedo ir. ¿Cómo así? Sí, que no me puedo ir. ¿Pero por qué? Por ABC, ¿verdad? Porque hay necesidad de tal cosa y no sé qué, y etcétera. Pero tú le dijiste, le dije yo que ya teníamos todo pagado y etcétera. Sí, pero dice que no me puedo ir, así que pues ni modo. Entonces le dije, bueno, pues ni modo, me voy a tener que ir yo sola, ¿verdad? Y entonces me dijo, no, me dijo. Y yo, claro que sí, le dije yo, ¿cómo vamos a hacer, cómo vamos a perder los boletos? Por menos que se pierda uno, pues, porque volver a, o sea, eso que le dicen cámbienlos es un dineral, ¿no? Sí. Entonces, vine yo y la verdad que muy molesta, llamé a mis papás y les dije, mira, y les conté todo cómo estaba, y los dos callados, no me decían nada. Yo, bueno, ¿y qué? O sea, ¿qué me van a decir? ¿Va? Yo esperando que me dijeran, no, andate, ¿verdad? Y viene mi papi y me dice, mira, Heber nunca te dice que no. De los años que vos tenés casada con Heber, yo nunca he escuchado que Heber te diga no. Estudiaste, salís con tus amigas, vas y venís, y Heber, nunca he visto yo que te diga un no. Mi recomendación es que te sujetes y no vayas. Y yo, a la gran. Y vos, mami, le dije yo, ¿verdad? Lo mismo que tu papá, tenés que sujetarte. Y yo, porque él es la cabeza que el Señor te puso a vos, y si él dice no, es no. Hay razones de atrás que vos no conoces. Miren, mucha, yo, la verdad, muy molesta. Bueno, dije, bueno, les dije yo, les colgué algo molesta. Llegué a la casa, en la noche pues oré. Al siguiente día pues ya amanecí más tranquila y el Señor me hizo entender la verdad, que tenía que obedecerlo, ¿verdad? Y que alguna razón detrás de peso había que por la cual Heber me había dicho que no, porque la verdad me puse a pensar en eso que me había dicho mi papi. Y era cierto, o sea, a mi Heber, si yo le decía, mira, nos vamos a juntar con mis amigas después de la oficina, ¿será que me das permiso? Dale, anda. O sea, Heber nunca me dijo a mí no, nunca. Y me llamó la atención también y dije, bueno, Señor, tú sabes de lo que nos estás guardando, algún accidente, algo, eso pasó por mi mente. Perdimos los boletos, por supuesto, y llegó diciembre y pues nos fuimos al puerto, nuestra famosa salida del puerto de fin de año de toda la familia. Nos fuimos a Tapachula. Yo me recuerdo que yo le decía a Heber, mira,
yo digo que yo tengo mal el azúcar, pero ¿por qué decís que tenés mal el azúcar? Me decía. Entonces yo, porque es que tengo, o sea, como seca la boca. Entonces le dije, tú podrías, porque Heber en uno de esos viajes compró una cosita para medirse el azúcar. Le dije, ¿tú podrías traer eso de tu oficina? Sí, al final lo trae. Y me recuerdo que ese día que lo trajo, nosotros fuimos a un cumpleaños, regresamos ya como a las 11 de la noche. Yo había comido pastel de chocolate, Coca-Colas, todo lo que se come en los cumpleaños, ¿verdad? Y le dije, me voy a medir el azúcar porque yo tengo bien seca la boca, le dije. Y yo me miraba pálida. Entonces, ahorita te va a salir alta, me dijo, si acabas de comer azúcar y todo, ¿verdad? Entonces no me importa, me la voy a hacer y me la hice. No me recuerdo el número, pero era como 60, por ahí, 60 y picos, bajísima. Le dije, mira esto, o sea, acabo de comer todo lo que dijiste que me iba a subir y tengo el azúcar en 60. En ese ratito le escribo a una doctora de la aseguradora y me dice, Vivi, te puede dar un coma diabético, me dijo, Dios mío, ¿qué tenés en la casa? Y la cosa es que un relajo. Al siguiente día me dice, te tenés que hacer exámenes, me manda a hacer, bueno, y me dice, ¿no estarás embarazada? Y yo, no. Pero ¿por qué decís? ¿Por qué no? O sea, no creo, no, eso no puede ser. Le dije yo, no. Bueno, ¿verdad? Me manda a hacer exámenes, entre ellos va la prueba de embarazo. Pero cuando ella me dijo así, a mí me comenzó a palpitar el corazón y llamó a Heber y mira, me dijo que esto y esto y esto, ¿verdad? Cómprate una prueba, me dijo Heber, ¿verdad? Entonces yo paso a la farmacia, me la compro. Yo iba donde mis papás porque como me sentía mal y Heber había tenido que ir a trabajar, era un sábado. Llego yo a la casa de mis papás y ya con la prueba no les dije nada. Heber me dijo, no digas nada, hacete la prueba y miremos qué sale. Yo no sé cuántas pruebas yo compré como en 6 años, ¿va? Se podrán imaginar una por mes. Y me hago la prueba y en el ratito positivo yo no lo creía. Y le mando la foto a Heber y me dijo, no, tranquila, no te emociones, esperemos a mañana porque puede ser que por la misma alteración del azúcar que tú tenés, eso haya alterado la prueba. Y hacía sentido, ¿verdad? Entonces dije, no, seguramente que no. La guardé, me acosté a dormir ese día, al siguiente día en ayunas al hospital a hacerme todos los exámenes porque era domingo. Y le digo a la persona, mire, ¿me puede dar de una vez el del embarazo? Ah, sí, me dijo, tenga. Y entonces le dije a Heber, no lo vamos a abrir acá porque si sale negativo yo voy a llorar acá, le dije. O sea, yo no voy a aguantar y voy a llorar acá. Vaya, me dijo Heber caminando porque entramos por la emergencia más o menos del hospital y Heber lo abre y yo le miro la cara descompuesta. Yo dije, no estoy embarazada. ¿Qué viste? Le dije, es que no logré leer. Me dijo, a ver, no aguanté yo casi saliendo porque es Ángel, vos has de conocer, es el centro médico, la emergencia está a la par de una calle, está casi que afuera, ¿no? Ahí están todas las semanas de la emergencia. Casi que en la calle te atienden. Ajá. Y entonces, ¿cómo se llama? Y yo le dije, a ver, dame esa cosa, la abrí, mucha, y decía positivo. Miren, yo comienzo a llorar y le decía a Heber, positivo, y los dos brincábamos en la calle de la emergencia. Y Heber me cargaba, dábamos vueltas, etc. Mire, fue una felicidad total. Pero ¿a qué quería llegar con esto? Que ahí estuvo mi segunda enseñanza de todo el proceso. Fue mi última prueba, así lo vi. Y el Señor me enseñó sujeción. Usted sabe, Juancho, que las mujeres de las Gudiel somos de carácter y temperamento fuerte, ¿verdad? Uh-huh.
Y eso mismo hace difícil la sujeción, por lo menos hablo en mi persona, ¿verdad? Para mí era algo que me costaba mucho y fue mi segunda lección, ese crecimiento que yo tuve en la sujeción a mi esposo, la cabeza que el Señor me dio. Si yo me hubiera ido, no hubiera quedado embarazada. Y el Señor premió mi obediencia una vez más con Juan Andrés, ¿verdad? Juan Andrés, pasamos mucho tiempo pensando yo ya embarazada, qué nombre le poníamos a Juan Andrés. Y yo no le puedo decir que soñé porque no me acuerdo, solo me recuerdo que me senté a medianoche y le dije, Juan Andrés. Juan Andrés, ¿qué? Me dijo Heber, ¿verdad? Juan Andrés se va a llamar nuestro bebé. Le dije yo, pero ¿por qué? No sé, gordo, pero algo soñé, pero yo no me recuerdo, no sé qué soñé. Yo solo sé que tenía que ser Juan Andrés y Juan Andrés se llamó. Así que ahí está mi milagro del Señor. La ciencia hizo todo, los doctores hicieron todo, no pudieron, pero el Señor sí pudo. Y hay algo que me dice mucha gente, ay, es que eso es típico, porque cuando uno ya se relaja, queda. Yo sé que eso no es así. Yo sé que el Señor obró, el Señor fue misericordioso con nosotros. Y una vez más, de verdad, yo puedo decir que nunca nos ha dejado, nunca nos ha soltado en los momentos más difíciles y hasta el día de hoy el Señor ha sido fiel. Y como les repito, Él es justo, me lo haya o no me lo haya dado. Y fue un proceso muy duro, pero aprendí que uno tiene que entender qué es lo que el Señor le quiere hacer entender a uno, porque depende de qué tanto uno se tarda, también es qué tan largo es el desierto, como le pasó al pueblo de Israel, ¿verdad? Que no estaban para los 40 años en el desierto, pero ellos mismos lo alargaron, ¿verdad? Entonces es rendirse al Señor y realmente confiar y saber que el Señor es un Dios justo y que si tú todavía no tienes a tu bebé, puede ser que el Señor te lo pueda dar, puede ser que no. Yo particularmente no soy partidaria de yo declaro que voy a tener un niño, porque yo, y como les vuelvo a decir, pensándolo desde mi lógica y lógicamente, yo en mi cabeza no cabe que yo pueda ordenarle al Señor qué es lo que tenga que hacer. Y por supuesto, hay algo que dice en la Biblia que lo que es atado en los cielos es atado en la tierra y viceversa, sí, pero siempre y cuando esté dentro de los planes del Señor, porque si no, aunque yo quiera desatarlo y aunque yo quiera hacer lo que quiera hacer, si el Señor no está dentro de sus planes, no va a pasar, ¿verdad? Entonces es aferrarse a la voluntad de Dios y a que el Señor es un Dios justo y lo que el Señor da o no da es para nuestro bien y para nuestro crecimiento, porque al final también entendí que mi propósito y mi caminar por esta vida no es lo que uno pueda apelmazar o lo que uno pueda tener, sino es de verdad prepararnos para dar esa medida para que cuando el Señor venga, de verdad nos encuentre aceptados y que podamos irnos con Él, ¿verdad? Así que eso les puedo contar muchos de esto. Wow. Qué bonito, Vivi, qué bonito. De verdad que así como lo dije al principio, esta va a ser una historia buenísima y fue más de lo que esperaba, la verdad. Me gusta cuando esa parte donde decís que a veces el proceso va a tardar lo que uno se tarda en entender lo que Dios quiere trabajar en uno, ¿verdad? Y a veces somos tan tercos, tan necios y no entendemos tan rápido, pero no siempre va a ser así, ¿verdad? No siempre es así. Yo creo que a veces Dios
le dice a uno, bueno, yo quiero trabajar en vos y vamos a ver hasta dónde das, va, hasta dónde te logro enseñar. Ujú. Y Dios sigue y sigue y sigue hasta que uno ya no aguanta. Y, y lo que dijiste al final es muy cierto, ¿verdad? La soberanía de Dios, el rendir nuestra voluntad a Él. A veces creemos o hay parte de la iglesia que nos quiere hacer creer que nuestro Dios es un Dios que está para obedecernos a nosotros. Ujú. Y no hay un entendimiento de quién es nuestro Dios, y al final Dios es un Dios soberano al que nosotros nos tenemos que someter, no Él se tiene que someter a nuestra voluntad, ¿verdad? Y ahorita que hablabas se me venían dos ejemplos. Uno era de la actualidad, Julito Melgar, Sí, que los que tuvimos tremendo. el privilegio de conocerlo de cerca, vimos que era un tipo entregadísimo a Dios, súper correcto, que se le sentía el espíritu. Y mucha gente tal vez creyó que el milagro se tenía que dar por como él era como persona. Y al final él decía, el mismo Julio Melgar decía, a veces esperamos un milagro que está en nuestra mente, pero el verdadero milagro se da todos los días, ¿verdad? Ujú. Con nuestra vida. Así es. Y al final el Señor decidió llevárselo y se lo llevó, ¿verdad? Y el Ujú. otro ejemplo que se me venía a la mente era cuando el rey David, siendo el tipazo que había sido uno de los favoritos de Dios, peca y asesina a Urías, esposo de Betsabé, con la cual cayó en adulterio. Y dice que David se rindió a Dios, que tú lo mencionaste, hay Ujú. que rendirse a Dios. Se rindió y lloró toda la noche porque Dios le había dicho que iba a matar al hijo que iba a concebir Betsabé, fruto de este pecado. Y lloró Ujú. toda la noche, pero al final Dios decidió que muriera y murió este niño, pero después concibe al rey, a Salomón, ¿verdad? Ujú. Bueno, que no es hijo de ella, pero el rey Salomón termina siendo una gran promesa para David y se convierte en la persona que ya sabemos que fue, ¿verdad? Y a veces podemos nosotros exigirle a Dios, y es una forma equivocada. Yo creo que así como Jesús nos enseñó a orar, ¿verdad? La forma correcta, que se haga tu voluntad y Amén. no la nuestra. Entonces, es un testimonio bárbaro, de verdad, bárbaro. Y yo quería escucharlo porque definitivamente vivirlo es otra perspectiva a lo que uno cree, ¿verdad? Que lo ve desde afuera. Y no sé, a mí me gustaría que tal vez ya lo dijiste implícito, pero ampliar un poquito más. ¿Qué le dirías tú a las mujeres y hombres que están esperando este mismo milagro, ¿verdad? Y que tal vez no se les ha dado, y no sabemos, porque al final solo Dios sabe si el milagro va a venir de esa forma o va a venir de otra forma, ¿verdad? Yo creo que tú pasaste el proceso y pasaste ese momento en el cual te viste en esa parte, en decir, no va a pasar, ¿verdad? No va a pasar. O sea, y habías llegado a esa aceptación, y es más duro todavía cuando uno está haciendo bien las cosas y viene la prueba, porque uno dice, pero ¿por qué si yo hago bien las cosas, por qué a mí no? Entonces, ¿qué tú podrías decirle a esas personas que están pasando por esa situación, Vivi? Mira, yo creo que básico es pedirle al Señor que se haga su voluntad. Como tú decías, Ángel, ese orden que el Señor nos da para la oración es clave, ¿verdad? Y pedirle al Señor que se haga su voluntad, y que ya sea que te lo dé o no te dé ese bebé, ¿verdad? O ese anhelo que tenemos en nuestro corazón, es aceptar la voluntad de Dios y entender que Él es un Dios
bueno, es un Dios justo y soberano. Y que así como nosotros, un padre terrenal quiere lo mejor para sus hijos y que a veces los hijos pues refunfuñan o no les gusta que uno les diga o los corrija y no nos dan todo, también uno como hijos lo puede vivir, que uno le pedía al papá y no te lo daban todo. Así es nuestro Padre, ¿verdad? Y la Biblia dice, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos va a dar buenas dádivas? Entonces, sería eso, ¿verdad, Ángeles? Pedirle al Señor, al Señor que Él haga su perfecta voluntad en nosotros. Ese sería el número uno, mi consejo número uno. Y la segunda cosa que a mí me gustaría agregar es que confiemos en el Señor, que cuando sintamos que desfallece nuestro espíritu, nuestra alma, incluso nuestro cuerpo, porque al final el cuerpo es reflejo de lo cómo está adentro nuestra alma y nuestro espíritu, ¿verdad? Entonces, pedirle a ese auxilio al Señor y saber que tenemos en Él esa fuerza, la podemos encontrar en Él, ¿verdad? Y tres, muy importante es entender qué es lo que tenemos que cambiar. Siempre hay pruebas que nosotros entramos porque nosotros mismos las provocamos, porque alguna mala decisión fue el desenlace de esa prueba, y hay otras en donde el Señor nos mete para moldearnos, ¿verdad? Entonces, tratar de identificar eso. Y si es algo donde el Señor nos metió a una prueba para poder salir aprobados, valga la redundancia, es pedirle al Señor que te muestre qué es lo que tienes que cambiar o qué es lo que tienes que trabajar y entender, porque eso nos cuesta. Y a veces coloquialmente se dice después de la lluvia después de la tormenta sale el sol, ¿verdad? Viene la calma. Ajá. O viene la calma, exactamente. Pero, ¿qué pasa y qué aprendí yo? ¿Cuándo es cuando el Señor actúa? Cuando es que somos como necios, si se le puede decir así, porque queremos ir remando con nuestras propias fuerzas y hasta que ya no, y cuando, mi ejemplo, ¿verdad? Señor, yo ya no puedo, ya no, aquí sos tú. Y ahí obró el Señor. ¿Por qué? Uh-huh. Porque ahí es donde dice el Señor, ok, estás reconociendo que yo soy soberano, que yo soy el Todopoderoso, ahorita voy a orar. Uh-huh. Y si se ponen a pensar, y las pruebas que han pasado, cuando el Señor manda la respuesta es cuando uno ya está, que ya no. Y a veces uno dice, ¿y ahora qué me queda? Orar. No, eso era lo que tenías que haber hecho desde antes. Desde entonces, eso era lo que tenías que haber hecho desde el principio. Y otro error que yo cometí era que yo decía, yo no voy a orar por el bebé porque el Señor sabe lo que yo quiero. Y entendí que yo lo tenía que pedir y también lo pedí. Y le clamé al Señor y luego ya me quedé esperando y confiando, ¿verdad? Entonces eso a grandes rasgos, Ángeles, esas tres cosas muy importantes, ¿verdad? Porque al final es algo que no te están dando, pero ¿qué es lo más importante? O sea, yo no digo que Juan Andrés no sea importante, porque es muy importante para mí. Pero ¿qué fue lo más importante del proceso? Que yo aprendí la sujeción y que yo aprendí la obediencia, ¿verdad? Eso fue lo importante. Y ahí fue donde yo supe que había caminado una gradita más, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque cuando estemos con el Señor ahí arriba, mi hijo no va a ser mi hijo, mi esposo no va a ser mi esposo. Pero mi padre sí va a seguir siendo el Señor. Y si yo no me preparo y si no yo veo realmente que eso es lo importante y no la cuestión material o el bebé, entonces no crecí espiritualmente, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es la intención del Señor, que vayamos creciendo y vayamos entendiendo que lo más importante es mantener la mirada
en el autor y consumador de la fe. Así mero, Vivi. Buenísimo. Concuerdo con lo que usted está diciendo al 100% de todo lo que usted habla y dice, ¿verdad? Me quedo con lo que menciona últimamente. Bueno, yo creo que primero, la palabra que más se ha utilizado en esta charla, Vivi y Ángel, ha sido entender, ¿verdad? Y es con lo que yo comienzo, ¿verdad? Tenemos conocimiento, pero no entendemos, y que fue lo que le pasó al pueblo de Israel, ¿verdad? Que probablemente ellos, como decía usted, no estaba diseñado que pasaran 40 años, pero fue lo que les tomó a ellos entender, ¿verdad? El programa, este podcast, eso es la base, ¿verdad? Que con estas pláticas las personas, las parejas, los jóvenes, los adultos entiendan cuál es el propósito, ¿verdad? ¿Cuál es su propósito aquí en la tierra? Que si es una prueba que ellos están pasando, como usted decía, entiendan si es que Dios se los quiere dar porque les va a ser de bendición, o si no se los va a dar porque Dios sabe que no les va a hacer de bendición. Una forma en la que yo puedo tal vez ejemplificar lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Es que podemos conocer, ¿verdad? O saber que existe el pedal del freno, del clutch y del acelerador. Pero hasta que uno no se sube al carro y empieza a manejar ese carro manual, uno no entiende que hay que meter el clutch para pasar a la siguiente velocidad, ¿verdad? Ese clutch que es tan importante lo podemos ejemplificar con Dios, ¿verdad? Si uno no se mete en Dios, no puede avanzar, no puede meter la segunda, la tercera, la cuarta, porque así es. Y entonces lo bonito de esto es que con nuestras vivencias nosotros les estamos contando a los jóvenes, a las parejas, cómo fue nuestro proceso, y yo espero que la gente entienda. En mi caso, por ejemplo, yo entendí qué era estar metido en las cosas de Dios, cómo es que se lleva las cosas hasta mis 30 años, ¿verdad? Y yo quisiera que una persona de 15, de 20 años entienda eso en su juventud, para que probablemente no tenga que pasar tantas cosas, y que a una temprana edad se meta y tenga el entendimiento, que la prueba no sea larga, que sea corta. Lo segundo, Vivi, que usted decía y que también cuando usted lo menciona, yo me identificaba con eso, ¿verdad? Cuando usted dice la sujeción, ¿verdad? Ponemos el ejemplo de nuestra familia, ¿verdad? De cómo son las mujeres, ¿verdad? Que les cuesta la sujeción. En mi caso, escuchar a la esposa, ¿verdad? Es algo que yo hace 10 años aprendo a hacer, ¿verdad? A escuchar a la persona. Eso es fundamental en un matrimonio joven, porque esas cositas causan fricción, ¿verdad? Llegar a ese punto medio. Uno a veces viene creciendo y piensa que en la forma en la que uno viene viviendo es la correcta. Lo que usted mencionaba de la sujeción, que tal vez a nosotros como familia es como que es normal, pero es difícil y cuesta ceder, cuesta hacer caso, obedecer al esposo, ¿verdad? Entonces creo que esas son las cosas que los matrimonios jóvenes deben identificar, que a veces uno piensa que porque como así lo hacíamos o así lo hace mi familia, es la forma correcta. El carácter, ¿verdad, Vivi? Yo soy, o era, ¿verdad? Porque ya no soy bravo, enojado, no me gusta que me dijeran. Uno le dice algo la esposa y a uno lo toma como, me estás mandando, ¿verdad? Y no es así, y no es así, porque así es, ¿verdad? O sea, nosotros lo miramos tan común, tan normal, y a veces la otra persona no lo está diciendo por molestar o por hacerse ver que, sí, yo soy la que mando en la casa, o yo de hombre, no, yo soy el que mando, ¿verdad? Esas cosas son las que uno tiene que identificar, y cuando uno sabe ceder, sabe obedecer, sabe identificar esos
ese carácter y cambiarlo, ahí es donde empiezan a venir las recompensas de parte de Dios. Entonces, yo quería decir eso, ¿verdad? Que fue lo que me llamó la atención de lo que usted mencionaba. Para ir cerrando, pues primero, ¿verdad? Quiero agradecerle por su tiempo. Quiero dejarle ahí también la semillita, ¿verdad? De a mí, lo que decía José Carlos el otro día me impactó demasiado mi vida, ¿verdad? De cómo la relación con las personas de todos los días, ¿verdad? Con nuestros compañeros de trabajo, pueden trascender, pueden impactar sus vidas. Yo le quiero decir, Vivi, usted es una persona que no solo tiene conocimiento, entendimiento, es inteligente, tiene sabiduría. Estos que son ya los últimos días, busque la manera de impactar. Yo sé que lo está haciendo, pero a mí me gusta siempre empujar el límite de las personas, ¿verdad? De las que están a mi alrededor, porque yo soy de las personas que piensan que siempre hay algo más que hacer, siempre hay algo más que mejorar, y de la única forma que podemos avanzar como sociedad, como cristianos, es haciendo mejores a las personas que están a nuestro alrededor. Moisés daba un mensaje muy bonito la semana pasada en el que él se tomaba su tiempo de ir a predicarle a los policías, ¿verdad? Muchas veces nosotros como guatemaltecos criticamos a la policía, a los gobernantes, queremos que ya no haya analfabetismo, pero realmente en cierta forma nos sentamos en el sofá y decimos que lo hagan todos los demás, menos yo, ¿verdad? Y creo que si queremos que el país mejore, que mejorar como cristianos, como iglesia, uno tiene que hacer algo al respecto, ¿verdad? Y creo que eso es algo que yo quiero estar dejando en las personas, ¿verdad? Que busquemos, siempre hay algo más que mejorar para ser mejores personas. Y lo más importante, lo más importante, cambiar el estereotipo del cristiano, porque al cristiano lo tienen como el que se la lleva del perfecto y el que menos hace, el que ese para qué va a la iglesia, ¿verdad? Yo escuchaba una prédica esta semana y esa persona decía que por qué, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿verdad? No sale un cristiano tipo Nelson Mandela, ¿verdad? Que ayudaba a las personas, ¿verdad? ¿Por qué no hay un cristiano hecho y derecho en el que él no diga que es cristiano, ¿verdad? Pero con el simple hecho de que todas las personas vean cómo habla, cómo camina, sin él tener que decir soy cristiano, impacte las vidas de las personas. Eso es lo que yo realmente quiero de este programa, ¿verdad? Que las personas se vuelvan mejores personas, mejores cristianos, que si no saben hacer algo, aprendan a hacer algo, porque solo así vamos a caminar para adelante, ¿verdad? Entonces, le dejo eso a usted para que lo piense. Ustedes con Heber creo que son una pareja, pues, para ser líderes, ¿verdad? Porque eso es lo que dice la Biblia de uno, que venimos acá a ser cabeza, no cola, para ser líderes, pero ser cabeza y ser cola representa esfuerzo en algo, ¿verdad? Y cuando José Carlos hablaba eso, después de ver el episodio y de hablar con él, yo decía, ¿qué he hecho? Esa es la pregunta que yo me hice. ¿Qué he hecho yo en esta tierra para hacer a los demás mejores personas? Entonces, eso es lo que yo le quiero dejar a usted para que lo medite, ¿verdad? Y a Ángel también lo hemos hablado. Así que, Ángel, te dejo ahí el tiempo para que despidas y Vivi ahí que diga algo con lo que quiera cerrar el programa. Gracias, Betío, tenés toda la razón con lo que decís. Gracias, Vivi, también por acompañarnos. Estuvo muy, 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 muy bonito el testimonio y ojalá que mucha gente lo mire. Yo sí tengo la esperanza de que muchos lo miren porque es un caso que pasa muchísimo
y que muchos hacen las preguntas y aquí en esta historia hay muchas respuestas, ¿verdad? Y no solo en este tipo de casos, sino que es aplicable para cualquier proceso en nuestras vidas. Estuvo muy, muy bueno. Muchas gracias por tu tiempo. Y esperamos seguirnos viendo la próxima semana, Vivi. Te dejamos el tiempo para que nos despidas. No, muchas gracias a ustedes de verdad por la invitación. Ahí sí que como ustedes han dicho, que pueda ser este testimonio de bendición por lo menos para una persona, ¿verdad? Y que, y que de verdad, pues que el Señor, que encuentren la respuesta en el Señor y que la fortaleza venga siempre del Señor. Así que muchísimas gracias. Yo nada más que decirles que gracias por el espacio, muy contenta de estar acá. Y, y, y pues hasta la próxima, a ver cuándo nos vuelve a tocar. Así es, como dijo Porky, eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Ajá. Bueno, amigos, ya para despedir el programa, recuerden, como todas las semanas, los episodios salen los viernes a la misma hora. Chequen en las redes sociales la hora. Por favor, si pueden compartir el video para que más personas les llegue y sea de bendición. Si ustedes saben de alguien que está pasando por algo de lo que hablamos esta semana, compártanlo, porque es la única forma en la que vamos a poder bendecir a muchas personas. El canal es Entre Amigos 1824.podcast en YouTube. Las redes sociales estamos también como Entre Amigos Podcast, y no se olviden de suscribirse y darle clic a la campanita. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Un abrazo, Dios les bendiga.